Escondida en su oficina escuché a mi marido decir que yo era una gorda ridícula a su amante. Y lo que hice lo cayó. Ella solo buscaba un archivo olvidado. Una mañana más, dentro de la rutina elegante de un imperio construido a base de esfuerzo y lealtad. Pero en ese instante, algo la detuvo. Una voz, una frase, una herida invisible, que no volvería a cerrarse. A veces, la traición no llega con gritos. Llega con susurros detrás de una puerta. Con palabras que cortan más que el silencio. Y con una verdad que, una vez escuchada, ya no puede ser desoída. Una mujer que todos creían débil. Un entorno de lujo donde no todo brilla como parece. Y un plan silencioso que se gesta desde la herida hasta la venganza. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La mañana transcurría como cualquier otra en la rutina perfectamente orquestada de Isabel Fuentes. Caminaba con elegancia por los pasillos del hotel principal en Marbella, enfundada en un vestido crema de lino italiano, sin sospechar que esa mañana marcaría el principio del fin. Buscaba su tablet olvidada en una de las salas de reuniones privadas, un cubo de cristal insonorizado con vista al jardín interior. Al acercarse, notó que la puerta estaba entornada y escuchó una voz familiar. Era Álvaro, su marido. No lo veía, pero su tono era inconfundible, soberbio, relajado, casi burlón. Estaba en una videollamada. Isabel contuvo el paso. En un segundo, algo la detuvo por dentro. Entonces escuchó las palabras exactas que le romperían el alma. Lucía, te juro que ya no la soporto. Isabel es una gorda ridícula. Vive rodeada de lujo pero no se da cuenta de que ya nadie la respeta. Yo solo sigo aquí por el apellido, por la marca Fuentes. Es una empresa millonaria, y pronto será nuestra. El mundo de Isabel colapsó en silencio. No gritó, no abrió la puerta, no lanzó su cartera como en las telenovelas. Se quedó quieta, el corazón latiendo en las sienes. El aire se volvió espeso, y cada palabra era como una piedra arrojada a su autoestima. Las frases se repetían en su cabeza como una canción cruel. Sintió que el cristal de la sala era más frágil que su orgullo en ese instante. Sin moverse, comprendió que su matrimonio era solo fachada. Todo ese universo de alta gama que habían construido juntos era, en realidad, una jaula de oro. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Cenas con ministros, cumbres empresariales, spas en Dubái y jet privado. Pero por dentro, ella había sido relegada a un papel decorativo. Solo la querían como imagen. Su peso, su cuerpo, su edad, se convirtieron en excusas para despreciarla. No era una mujer cualquiera. Era Isabel Fuentes, heredera directa del grupo hotelero más valioso de la Costa del Sol. Pero en los labios de Álvaro, eso no valía nada. La reacción inmediata fue física. El estómago se le revolvió, la boca se le secó y la garganta se cerró. Pensó en entrar y gritarle todas las verdades. Pensó en estrellar el teléfono de su marido contra la pared. Pero no lo hizo. Dio media vuelta, caminó con calma hacia el ascensor privado y bajó al vestíbulo como si nada hubiese ocurrido. La elegancia de su porte ocultaba el temblor en sus rodillas. Su rostro, inmutable, engañaba a cualquiera. Esa frialdad, aprendida tras años entre directores y consejos de administración, sería su escudo. En lugar de derrumbarse, eligió observar. Álvaro bajó minutos después, fresco, sonriente, confiado. Se acercó y le acarició la espalda como quien acaricia a una mascota obediente. ¿Encontraste el tablet?, preguntó. Isabel sonrió con delicadeza, como si su mundo no acabara de romperse en mil pedazos. Sí, gracias, estaba justo donde lo dejé. La escena era tan normal que dolía, como si su vida fuera una mentira bien representada. Por dentro, ya no sentía amor, ni pena, ni siquiera rabia. Sentía algo mucho más poderoso, estrategia. Esa noche, mientras cenaban con inversores japoneses interesados en un nuevo resort de lujo en Menorca, Isabel fingía escuchar, asentir, brindar. Pero en su cabeza, cada palabra de su marido se convertía en un ladrillo más para levantar su plan. No necesitaba venganza inmediata, necesitaba tiempo. Sería paciente, porque lo que estaba en juego no era solo su orgullo. Era su legado, su nombre, su poder. El apellido Fuentes era una marca de inversiones sólida, admirada, envidiada. Y ella no permitiría que un hombre la redujera a una gorda ridícula sin pagar el precio. Recordó las veces que Álvaro la había hecho dudar de sí misma. Cuando le decía que no debía hablar tanto en reuniones, que se vistiera más discreta,
que delegara las decisiones financieras porque no eran lo suyo. Lentamente la había encerrado en un personaje sin voz. Pero ahora, tras esa llamada, todo tenía sentido. No eran simples comentarios machistas, era una estrategia para anularla y tomar el control de su patrimonio sin resistencia. Eso explicaba muchas cosas, demasiadas. De madrugada, sola en su suite, se desmaquilló frente al enorme espejo de su tocador, ese que mandó a hacer Milán con marco de bronce antiguo. Observó sus propios ojos, más vivos que nunca. Sintió una chispa que no sentía desde hacía años. Una mezcla de lucidez y dolor que arde como un disparo. No lloró. No quiso darle ese regalo a su reflejo. Abrió su cuaderno de cuero y escribió una sola frase. No olvides lo que oíste hoy. Que nunca se te olvide. Luego lo cerró, guardó el cuaderno en la caja fuerte y apagó la luz. No había vuelta atrás. Aunque todo parecía igual, el mundo había cambiado. El lujo ya no era un símbolo de poder, sino una máscara. Su vida no estaba en ruinas, aún. Pero era cuestión de tiempo que todo se viniera abajo, si no actuaba. Estaba sola, sí, pero también era la única que conocía la verdad. Y en eso, había ventaja. Como en el ajedrez. A veces, la reina se queda inmóvil, hasta que da el jaque mate. Esa misma semana, la agenda social de Isabel exigía su presencia en uno de los eventos más esperados del año. La gala anual de empresas con propósito, celebrada en el Salón de Cristal del Hotel Cielo Dorado, propiedad del Grupo Fuentes. Era una noche diseñada para brillar, para demostrar influencia y liderazgo en el sector hotelero de alta gama. Ella eligió un vestido dorado de corte sirena firmado por un diseñador catalán exclusivo, ajustado, elegante, sin pedir disculpas por sus curvas. En la habitación, mientras su estilista la maquillaba, Álvaro la miraba de reojo desde el sofá. «¿Estás bien?», dijo sin emoción, como quien comenta el clima. Isabel le sonrió sin mirarlo. Esa noche no se vestía para él. Se vestía para marcar territorio. Cuando llegaron al evento, la orquesta tocaba jazz en vivo y los camareros ofrecían caviar sobre cucharas de nácar. Todo era lujo controlado. Las flores importadas desde Ámsterdam, el vino de una bodega de La Rioja reservada solo para clientes millonarios, las cámaras de prensa estratégicamente ubicadas. Álvaro se deslizaba entre los invitados como si fuera el dueño del mundo. «Isabel, cariño, quédate junto a mí. Esta noche somos el rostro del grupo». Ella asintió, colocó su mano sobre su brazo y sonrió. Como una actriz que domina el escenario. Nadie sospechaba que mientras posaban para las fotos, ella lo miraba pensando: «Sonríe, idiota. Tus días están contados». Durante el discurso de apertura, Isabel sintió que el corazón le latía en las sienes, no por nervios, sino por indignación. Álvaro subió al escenario y habló del legado familiar, del compromiso social, del trabajo en equipo con mi esposa, a quien admiro profundamente. Las cámaras la enfocaron. Los aplausos llenaron la sala. Ella levantó la copa y brindó con gracia, aunque por dentro, cada palabra le sabía a veneno. Estaba presenciando un teatro perverso donde ella era la protagonista humillada, y nadie lo sabía. El cinismo de su marido era tan pulido como los suelos de mármol del salón. Y la audiencia, cómplice involuntaria. Cuando terminó la ceremonia y los aplausos cesaron, Isabel se retiró discretamente al baño privado de la suite presidencial. Apoyó las manos sobre la encimera de mármol blanco y respiró profundo. En el reflejo, veía a una mujer que el mundo admiraba, pero que ella misma apenas reconocía. «¿Dónde quedaste, Isabel?», se susurró. En ese instante, no sintió autocompasión. Sintió claridad. Supo que no podía dejar que nadie la volviera a mirar como una decoración de lujo sin voz. Aquella mujer poderosa aún vivía dentro de ella, y estaba despertando con una furia elegante. Al regresar al salón, lo hizo como una ejecutiva que ha tomado una decisión irreversible. No permitiría que Álvaro la manejara como un peón. Ya no. Observó las caras conocidas, empresarios, banqueros, políticos, todos hombres que en algún momento la subestimaron. Y también mujeres que la miraban con una mezcla de respeto y envidia. A partir de esa noche, dejaría de ser una figura decorativa y empezaría a moverse entre bastidores con estrategia. Sabía cómo hacerlo. Había crecido entre reuniones de consejo, sabía leer balances, interpretar inversiones, ocultar intenciones. El lujo era su hábitat, y ahora sería su arma. Al llegar a casa, en la cima de una colina frente al mar, con ventanales de piso a techo y pisos de mármol griego, Isabel se quitó los tacones como quien se quita una máscara. Álvaro, desprevenido,
Se desnudaba en el vestidor. «Estuviste fantástica esta noche», dijo con una sonrisa satisfecha. Ella asintió con frialdad. Se metió en la cama sin decir palabra. Él apagó la luz. El silencio llenó el cuarto. Entonces, con voz serena, ella susurró: «Buenas noches, amor». Y le dio la espalda. No hubo caricia. No hubo beso. Solo una línea divisoria en el colchón que esa noche se convirtió en frontera. Las siguientes mañanas transcurrieron como un guión meticulosamente escrito. Isabel mantenía la calma, pero detrás de cada gesto educado, trazaba un nuevo mapa. Revisó antiguos correos electrónicos, hizo llamadas discretas a abogados de confianza, pidió informes financieros que no veía desde hacía años. Su plan no era impulsivo, era quirúrgico. No quería venganza vulgar, quería una caída elegante, porque sabía que en los círculos millonarios, lo que más duele no es perder el amor, es perder el prestigio. La humillación pública, en ese mundo, es un golpe que no se perdona. Cada movimiento era un acto de control. Isabel fingía no saber nada, y en ese fingir, encontraba poder. Comenzó a observar los hábitos financieros de Álvaro con precisión quirúrgica. Él pensaba que ella era una señora rica sin mayor interés por las inversiones. Pero no sabía que en sus veintitantos, Isabel había hecho cursos privados con los mejores asesores suizos. Sabía leer entre líneas. Sabía cómo esconder un movimiento legal dentro de otro. Y estaba lista para recuperar cada parte de su patrimonio, y si era posible, duplicarlo. No por codicia, por dignidad. Había una frase que le repetía su padre en la adolescencia: «En este mundo, hija, no basta con ser millonario, hay que saber serlo». Y esa frase cobraba más sentido que nunca. Álvaro se había creído más listo, más fuerte, más moderno. Pero lo que no entendía es que Isabel no era un adorno de lujo. Era la mujer que fundó el primer spa ecológico del grupo, la que convenció al fondo noruego de invertir, la que había manejado crisis reputacionales con una calma que otros pagarían por imitar. Solo se había quedado quieta, por amor. O eso pensaba. Pero esa noche, mientras el mundo la aplaudía como símbolo de éxito, Isabel se convertía en una estratega silenciosa. Ya no soñaba con confrontaciones ni lágrimas. Soñaba con momentos clave, con firmas de documentos, con rostros congelados en eventos públicos. Imaginaba el rostro de Álvaro cuando entendiera, demasiado tarde, que la subestimó. Y se prometió a sí misma una cosa: no dejaría que nadie más decidiera su historia. Si el matrimonio era una fachada, entonces ella sería la arquitecta de su colapso. Isabel madrugó como siempre, con la puntualidad disciplinada de quien fue educada para liderar. Pero esta vez, no se puso el vestido de seda que la esperaba en el perchero, ni bajó a desayunar con su marido. Se encerró en su despacho personal con vistas al mar, y pidió que no la interrumpieran bajo ningún concepto. En su mesa había 3 carpetas. Una contenía copias de los contratos firmados en los últimos 5 años, otra, los movimientos financieros del holding, y la tercera, un listado de los asesores legales que trabajaban con la familia desde antes de que Álvaro entrara en escena. Iba a destapar algo. Lo sentía. Durante horas, leyó línea por línea como si fuera un médico buscando el tumor invisible que amenaza la vida de un paciente. No era casualidad que desde hacía meses, Álvaro insistiera en que delegara temas legales. «Tú no necesitas desgastarte con eso, Isa», solía decirle. Lo que no imaginaba es que ella no olvidaba nada. En medio de los papeles encontró cláusulas que jamás había aprobado conscientemente. Restricciones a su voto en el Consejo, modificaciones en la distribución de beneficios, silencios estratégicos disfrazados de tecnicismos. Su firma estaba ahí, pero esa letra no era reciente. Se trataba de un momento en que aún confiaba en él. Isabel comprendió, sin necesidad de dramatismos, que su marido había sembrado la traición mucho antes de Lucía. Esto no era una aventura pasajera, era una estrategia. Mientras la trataba como un trofeo decorativo en cenas de lujo, movía hilos para debilitar su poder. Álvaro no quería simplemente humillarla, quería quitarle la base de todo su mundo, su empresa, su independencia, su legado. Ella era más que una millonaria. Era la portadora de una historia empresarial que había costado generaciones construir. Y ahora, esa historia estaba en riesgo de ser manchada por la ambición de un hombre mediocre con trajes caros. Al notar que muchas de las modificaciones fueron avaladas por un bufete específico en Madrid, llamó discretamente a su abogado personal, Pablo Cañizares, con quien no hablaba desde hacía años. Pablo era meticuloso, reservado, leal. En menos de 24 horas, él confirmó lo que Isabel ya sospechaba.
Álvaro había utilizado un poder notarial antiguo para firmar documentos en su nombre. Legalmente, aún era válido, pero moralmente, era una puñalada. Tienes que reaccionar ya, Isabel. Esto es una bomba de tiempo, le advirtió él por teléfono. Pero ella no respondió enseguida. Estaba pensando. Aquella noche, frente a la chimenea encendida, Isabel recordaba cómo todo había comenzado. Álvaro llegó a su vida como un soplo fresco en medio del protocolo empresarial. Él era encantador, joven, con ideas modernas y facilidad para moverse en entornos de alta gama. A todos les pareció perfecto, pero ella, en lo profundo, siempre supo que algo no encajaba. Quizá había querido creer que podía moldearlo, que el amor bastaba. Ahora entendía que no. Había entregado su confianza, su apellido, su patrimonio, y a cambio, había recibido una traición envuelta en corbatas italianas. Decidió que el primer paso sería blindarse. Contrató un equipo externo de auditores suizos para revisar cada rincón del Imperio Fuentes. En paralelo, reorganizó discretamente a sus asesores fiscales. Sus movimientos eran silenciosos, como los de un depredador en la selva. Álvaro no sospechaba nada. Seguía creyendo que ella estaba enfocada en el diseño del nuevo hotel boutique en Lisboa. Incluso la felicitó por la portada en una revista de arquitectura de lujo. Isabel le agradeció con una sonrisa tranquila, mientras pensaba en el momento exacto en que le arrancaría la máscara. En uno de los documentos que Pablo le hizo llegar, Isabel encontró una cláusula oculta en la expansión hacia América Latina. Una línea que establecía que, en caso de ausencia prolongada por motivos de salud mental, su voto en el directorio podría ser suspendido. Fue como recibir una bofetada, como no lo había notado antes. Y entonces lo recordó. Hace 3 años, Álvaro insistió en que tomara un año sabático por estrés. Estás demasiado tensa, amor. Viaja, descansa, vuelve renovada. Ahora todo tenía sentido. Aquello no fue cuidado. Fue manipulación disfrazada de afecto. No le tembló la mano. Llamó a Pablo y dijo, empieza a reunir todo. Quiero que blindes cada hotel, cada sociedad, cada inversión. Nadie toca lo que es mío. La voz le salió firme, sin temblores, como si siempre hubiese sido así. Pero por dentro, un fuego frío le recorría el cuerpo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que necesitaba estar más lúcida que nunca. Su nombre estaba impreso en hoteles, revistas, artículos, muros de cristal y oro. No permitiría que fuera borrado por la codicia de un hombre sin honor. Desde la terraza de su dormitorio, con vista al Mediterráneo iluminado por las luces de la ciudad, Isabel pensó en lo irónico que era todo. Mientras otros la admiraban por su elegancia y éxito, no sabían que luchaba una guerra silenciosa por su identidad. Pero no iba a pedir ayuda. No era una víctima, era una estratega. Y esta vez, su jugada sería maestra. Porque cuando alguien intenta robarte todo lo que has construido, la respuesta no puede ser el llanto, tiene que ser una reconquista total. El día amaneció nublado en Marbella, pero dentro de Isabel, las sombras venían de mucho antes. Sentada en su estudio personal, rodeada de informes financieros y documentos legales, algo se removió en su memoria como una advertencia silenciosa. ¿Y si la traición de Álvaro no había comenzado en la empresa, sino mucho antes, en su salud? Durante años, ella había sufrido episodios de ansiedad, crisis de insomnio, pensamientos confusos que la hacían sentir débil. Su marido siempre estuvo ahí, insistente, protector, llevándola de médico en médico. Ahora, con los ojos abiertos y la mente clara, todo aquello comenzaba a tener otro significado. Llamó al consultorio privado donde fue tratada durante 2 años. Pidió discretamente acceso a su historial clínico y las recetas prescritas. Cuando recibió los documentos digitales, el impacto fue inmediato. Medicación ansiolítica en dosis altas, cambios frecuentes sin justificación clara, y una serie de correos donde Álvaro se comunicaba directamente con su psiquiatra. Isabel ha estado muy inestable últimamente. Recomiendo que intensifiquemos el tratamiento, aunque ella no lo acepte del todo. Esa frase se le clavó como una daga. No solo había sido manipulada legalmente, también psicológicamente. Álvaro la había debilitado desde dentro para despojarla sin resistencia. Durante años, creyó que el problema estaba en ella, que era muy sensible, muy insegura, muy exigente consigo misma. Pero ahora veía claro, no era fragilidad, era intoxicación. La habían convertido en una sombra de sí misma para tomar control del trono. Esa revelación no la hizo llorar, la hizo hervir. Caminar descalza por su piso de madera, hablar en voz alta sola, romper su rutina perfecta. Sentía rabia,
pero no la descontrolada. Era una furia templada, de esas que impulsan decisiones certeras. Era el momento de reconstruirse desde las ruinas, sin pedir permiso ni perdón. Mientras tanto, Álvaro preparaba un viaje de negocios a Dubái con Lucía, su amante. Isabel fingió no saber nada, pero ya tenía sus pasaportes copiados, los billetes en PDF y hasta los documentos de la cuenta en Emiratos que él había abierto meses atrás. Él hablaba de nuevas oportunidades de expansión en el sector hotelero de lujo, mencionando alianzas estratégicas, pero lo que planeaba era escapar con parte del dinero líquido de la empresa antes de que ella pudiera reaccionar. Lo que no sabía es que Isabel ya estaba 2 pasos adelante, y cada movimiento suyo era monitoreado. Esa noche, sentada frente a la chimenea con una copa de vino de Burdeos, Isabel leyó todos los correos entre Álvaro y el psiquiatra. Su nombre era tratado como un problema clínico, como una paciente con historial inestable. Usaron su salud como excusa para callarla, para invalidarla. Se preguntó cuántas veces en esas consultas realmente fue escuchada, y cuántas fue manipulada con sonrisas amables. La medicina, como el lujo, tiene su lado oscuro, cuando se convierte en un arma al servicio del poder. Isabel no pensaba solo en ella. Pensaba en todas las mujeres anuladas detrás de diagnósticos acomodados. Al día siguiente, se reunió con Pablo, su abogado, y le pidió una investigación completa sobre todas las decisiones tomadas durante su supuesto descanso médico. Descubrieron que durante esos meses, Álvaro había renegociado contratos, vendido propiedades en el extranjero y modificado estatutos del consejo directivo. Cada movimiento había sido justificado por la ausencia de Isabel por motivos emocionales. En su ausencia, él había crecido como la voz oficial del Imperio Fuentes. En su fragilidad, él había florecido como líder. Pero ese florecimiento tenía fecha de caducidad. Y estaba cerca. Isabel no se derrumbó. Al contrario, esa revelación fortaleció su convicción. Ya no era solo un asunto de infidelidad, sino de usurpación sistemática. No estaba enfrentando a un marido infiel, sino a un estratega que la desactivó con precisión quirúrgica. Y si él había jugado con su mente, ella jugaría con su ego. Porque Álvaro jamás pensó que Isabel pudiera volver con fuerza. Él apostó por su rendición. Y eso lo convertiría en su error más costoso. Como sucede en las mejores inversiones, el valor real no siempre está donde parece. Al llegar la noche, Álvaro la invitó a cenar en casa. Una de esas cenas forzadas donde ella sonreía, él hablaba de negocios, y el silencio pesaba más que la comida. En medio de una charla superficial, él dijo: «Tú sabes que siempre he hecho lo mejor para ti. A veces no lo entiendes, pero he cargado con todo este imperio por ti». Isabel lo miró largo. No dijo nada. No necesitaba palabras. Sabía que pronto, todo lo que él decía con seguridad sería usado en su contra. Y cuando ese día llegara, no habría defensa posible. Solo el ridículo y la caída. Antes de dormir, Isabel abrió su cuaderno y escribió otra frase. Lo llamaron amor, pero era control. No lloró, no tembló. Esa era su forma de resistir. Desde el silencio, estaba construyendo su reaparición. Sabía que el lujo del futuro sería su victoria, que ningún viaje a Dubái le devolvería a Álvaro lo que estaba a punto de perder. El nombre Fuentes no sería manchado, porque Isabel ya no dudaba de sí misma. Y la mujer que no duda es la mujer más peligrosa de todas. ¿Y tú? ¿Alguna vez te hicieron creer que eras débil solo para poder controlarte? ¿Hasta qué punto puede disfrazarse la manipulación de amor? El día en que Lucas Varela cruzó las puertas de la sede principal del Grupo Fuentes, Isabel lo notó enseguida. No por su físico, aunque era innegablemente atractivo, sino por su forma de caminar. Firme, sin apuro, con la serenidad de quien sabe exactamente a lo que ha venido. Era un asesor financiero de alto nivel, recomendado por uno de los fondos escandinavos interesados en asociarse a la cadena hotelera para un proyecto de expansión en el norte de Europa. Su historial era impecable, especializado en reestructuraciones de empresas de lujo y había trabajado con marcas millonarias en crisis. En otro momento, Isabel le habría delegado la reunión a su equipo. Pero esta vez, ella misma lo recibió. Lo escuchó hablar durante más de 1 hora sobre proyecciones, fusiones, esquemas fiscales inteligentes y nuevas líneas de inversión. Pero lo que más le llamó la atención no fue lo que decía, sino cómo la miraba. No con condescendencia, ni con nerviosismo, sino con atención real. Como si supiera que detrás de su traje de seda beige y su peinado perfecto, había una mujer al borde de una batalla. Lucas no era arrogante, pero tampoco era sumiso. Era ese tipo raro de hombre que no necesita demostrar poder para tenerlo. Y eso, en el mundo de Isabel,
Era más que un detalle. Era una amenaza y una promesa. Cuando él salió de la reunión, ella se quedó en silencio, observando la puerta cerrarse tras él. No era el momento de confiar en nadie, se repitió. Ya había aprendido que incluso quienes te besan la frente pueden estar planeando tu caída. Pero algo en Lucas la inquietaba. No por peligro, sino por posibilidad. Esa misma tarde, pidió a su asistente un informe completo sobre su trayectoria. Necesitaba saber si ese hombre había venido a sumarse o a desestabilizar. Lo que encontró fue impecable, sin escándalos, sin asociaciones dudosas, sin rastro de intenciones ocultas. Solo talento, visión y una reputación construida en silencio. Al día siguiente, Isabel lo convocó para una segunda reunión, esta vez a solas, en su oficina personal. La conversación fue directa. No necesito halagos ni falsas lealtades, señor Varela. Si ha venido a vender humo, esta reunión termina aquí. Lucas sonrió, sereno. No vendo humo, señora Fuentes. Yo recupero imperios. Pero solo si sus dueños están dispuestos a recuperar también el control de sus decisiones. Esa frase, dicha sin adornos, la sacudió. Porque era justo lo que necesitaba oír. No un salvador, sino alguien que le recordara que ella era capaz de salvarse sola. Durante las siguientes semanas, Lucas se convirtió en una constante en su agenda. Analizaban juntas de inversión, evaluaban fusiones, reorganizaban los activos más vulnerables. Él no preguntaba por su vida personal, pero Isabel notaba cómo la observaba cuando creía que ella no lo veía. Nunca cruzaba el límite, pero su presencia era como un espejo que le devolvía una versión de sí misma que creía perdida. Inteligente, decidida, valiosa. En más de una ocasión, ella se sorprendió a sí misma sonriendo al leer un correo suyo. Y eso la asustaba, porque no había lugar para sentimientos ahora. Una tarde, mientras revisaban los números de una filial en quiebra, Lucas se acercó a la ventana y comentó: «Este grupo vale mucho más de lo que aparenta. Pero usted, Isabel, vale aún más». Ella levantó la vista, sorprendida. Por un instante, el aire pareció cargarse de algo que no era ni trabajo, ni tensión. Pero ella, con el control que solo da el dolor, bajó la mirada y siguió escribiendo. No podía permitirse esa debilidad. Lucas no era su tabla de salvación. Era un aliado estratégico. Y si algo había aprendido, era que hasta los aliados más cercanos pueden volverse peligrosos si se les da demasiado poder. Aún así, no podía negar que él comenzaba a ocupar espacios sutiles en su día a día. Comentarios simples, gestos cuidadosos, silencios compartidos. Había en él una calma que contrastaba con el caos interior que vivía desde hacía semanas. Y aunque intentaba mantener la distancia, algo en su interior comenzaba a abrirse. No como quien se entrega, sino como quien vuelve a respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Isabel no estaba enamorada, pero sí, estaba empezando a recordar cómo se sentía estar viva. Y eso, en medio de una guerra personal, era un lujo. Una noche, revisando unos informes en su casa, encontró una nota escrita a mano por Lucas, entre los papeles: «Cuando te canses de sobrevivir, estaré aquí para ayudarte a vivir». No había firma, pero no hacía falta. Isabel guardó el papel en el primer cajón, junto a su libreta negra. No lo comentó con nadie. No lo mencionó en la próxima reunión. Pero desde entonces, su mirada hacia el cambio. No con ternura, sino con una mezcla de precaución y deseo. Porque en ese mundo de cifras, traiciones y apariencias, lo más peligroso no era el enemigo que te odiaba. Era el aliado que te entendía demasiado bien. Lucas, por su parte, jamás intentó forzar la confianza de Isabel. Sabía que estaba rota en lugares que no se veían. Y respetaba ese silencio. Pero cada vez que le hablaba, lo hacía sin dobleces, sin máscaras. Y eso, para ella, era un idioma nuevo. Un idioma sin manipulación, sin control, sin imposiciones. Quizá por eso, cada día que pasaba, le costaba más mantenerlo fuera de su zona de afecto. Porque aunque no lo quisiera admitir, su sola presencia empezaba a representar algo parecido a una salida, aunque todavía no se atreviera a cruzarla. El último día de la semana, mientras salían del ascensor privado rumbo a una junta, Lucas se detuvo de pronto y la miró fijamente. «Isabel, usted sabe quién está saboteando su lugar en esta empresa». Ella se quedó helada. Él no hablaba de rumores. Hablaba de hechos. «Lo estoy investigando. Hay patrones, movimientos, firmas que no cuadran». Ella tragó saliva. Lo que más le perturbó no fue la sospecha, fue darse cuenta de que ya no estaba sola en esta batalla. Y aunque eso debería tranquilizarla,
en realidad la hizo temblar un poco más. El silencio, cuando se elige, puede ser un arma afilada, pero cuando se impone, se convierte en una cárcel. Isabel lo sabía bien. Llevaba semanas observando, recopilando pruebas, organizando piezas como en un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado con precisión milimétrica. Mantenía la rutina, asistía a las juntas, visitaba los hoteles de lujo, sonreía en los cócteles, daba entrevistas sobre liderazgo femenino y sostenibilidad empresarial. Era la imagen perfecta, pero detrás de las cámaras, se estaba preparando para la guerra. Porque Álvaro no se detenía. Sus movimientos eran cada vez más audaces, como si supiera que el tiempo se le acababa. Una transferencia apareció en los estados de cuenta de una de las filiales menores del grupo. 30.000 euros enviados a una cuenta en Luxemburgo bajo un nombre ficticio. Isabel no necesitó mucho para saber de quién se trataba. La amante de Álvaro, Lucía, había sido registrada como consultora internacional de imagen para justificar el pago. No había informes, ni entregables, ni contratos visibles. Solo un saqueo lento y elegante del patrimonio familiar. La rabia que sintió no fue escandalosa. Fue fría, densa, como una piedra en el estómago. No era solo una traición sentimental. Era un robo con guantes blancos. A pesar de eso, Isabel no dijo nada. Sabía que desenmascararlo sin pruebas irrefutables sería jugar sucio, como él. Así que decidió seguir sonriendo. En una reunión con el consejo directivo, donde Álvaro presentó una propuesta de reestructuración financiera para optimizar inversiones, ella asintió y pidió una semana para estudiarla a fondo. Mientras todos aplaudían su supuesta diplomacia, ella ya estaba llamando a sus auditores de confianza en Suiza para comparar números reales con los documentos manipulados que Álvaro había preparado. En el mundo corporativo de alta gama, la verdad no se grita, se documenta y luego se exhibe con estilo. Pero el desgaste emocional empezó a pasar factura. Una tarde, en una conferencia ante inversionistas alemanes, su voz tembló. Perdió el hilo de sus ideas. Las manos le sudaban. Por dentro, una mezcla de ansiedad contenida y agotamiento la estaba debilitando. Al terminar su discurso, se encerró en el baño. Vomitó. Se lavó el rostro y respiró hondo, sin derramar una sola lágrima. Afuera, Álvaro comentaba en voz baja con uno de los socios: «Está peor que nunca. En breve no tendrá fuerzas para dirigir ni su propio armario». La frase fue dicha con desprecio y una sonrisa burlona que Isabel no alcanzó a ver, pero que más tarde le contarían. Ese episodio fue utilizado por Álvaro para justificar ante el comité la necesidad de liberarla de cargas innecesarias. Propuso que ella se tomara unas vacaciones ejecutivas para enfocarse en su bienestar. Todo lo hacía bajo el disfraz de un marido atento. Pero ya no engañaba a Isabel, ni a Lucas, porque Lucas, sin que nadie se lo pidiera, ya había descubierto dos transferencias más sospechosas. Una hacia una fundación fantasma en Panamá, otra, a nombre de un proveedor inexistente. Isabel, agradecida pero firme, le pidió cautela. «Esto no es tuyo, Lucas. No te metas más de lo necesario». Pero él, con una calma absoluta, respondió: «Cuando alguien juega sucio con lo que es tuyo, te está jugando sucio a ti también». La relación entre ellos comenzaba a adquirir otro tono. Más íntimo, más cercano. Lucas sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabía cuándo ofrecer una mirada en lugar de una opinión. Isabel valoraba eso más que cualquier consejo legal. Y aún así, mantenía la barrera. Porque cada día que pasaba, sentía que tenía menos control sobre sus emociones. Y eso, para una mujer que había construido su vida sobre la base de la perfección, era aterrador. No quería mostrarse frágil. No delante de él. No ahora. Esa noche, al llegar a casa, encontró una nota sobre la mesa. Álvaro le informaba que viajaría a Dubái para cerrar una alianza estratégica con un fondo árabe. Isabel no contestó. En su lugar, abrió su laptop, accedió a las cámaras de seguridad del despacho y revisó los últimos movimientos de Álvaro. Lo vio ingresar en su oficina privada, sacar un sobre y hacer una llamada larga. No pudo escuchar el contenido, pero su expresión era clara. Preparaba algo grande. El momento de actuar se acercaba. Pero aún no era la hora. Cada pieza debía estar en su sitio. Antes de dormir, Isabel caminó por la casa como una reina revisando su castillo. Tocó las paredes de mármol, los cuadros de valor incalculable, los muebles traídos de ferias exclusivas en Milán y París. Cada rincón representaba años de trabajo, de herencia, de responsabilidad. Y todo estaba en riesgo por culpa de un hombre que no la respetaba.
Esa noche no lloró. Solo escribió otra frase en su cuaderno. El silencio tiene precio, pero el ruido de mi caída lo pagará él. Cerró la libreta, apagó la lámpara y durmió con los ojos entreabiertos, como hacen los leones. Lucas apareció esa mañana sin previo aviso, con 2 cafés en mano y un gesto que desarmaba cualquier protocolo. Isabel estaba en su despacho, revisando los informes de la auditoría interna, cuando lo vio entrar. Pensé que quizás necesitabas un descanso, o al menos algo que no viniera con números adjuntos, bromeó él, mientras dejaba el café sobre su escritorio. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. No estaba acostumbrada a gestos desinteresados. En su mundo, hasta las flores llegaban con intenciones ocultas. Pero aceptó el café, y por primera vez en semanas, bajó la guardia durante unos minutos. Sentados en la terraza exterior del edificio corporativo, con vista al puerto y los yates anclados en silencio, conversaron sin papeles de por medio. Lucas no preguntó por Álvaro ni por las transferencias. Habló de su infancia en Bilbao, de cómo había aprendido a leer los mercados como si fueran novelas, de los errores que más le habían enseñado. Isabel escuchaba en silencio, algo rara en ella, pero no por falta de opinión, sino por el raro gusto de sentirse vista sin ser analizada. Cuando Lucas la miró de frente y le dijo, «No sé cómo no has mandado todo al diablo», ella soltó una risa inesperada. Le salió del pecho, no de la boca. Esa conversación, tan simple, tuvo un efecto extraño. La hizo recordar quién era antes de convertirse en la señora Fuentes. Antes de los trajes hechos a medida, los relojes suizos y las cenas con ministros, hubo una joven brillante, ambiciosa, apasionada por transformar el negocio familiar. Álvaro había ido borrando esa versión con halagos disfrazados de órdenes, con decisiones que parecían pensadas para protegerla, pero que la reducían. Lucas, en cambio, no intentaba salvarla ni impresionarla. Solo le daba espacio para respirar. Y eso, en un mundo donde todo era presión, valía más que el oro. Por la tarde, Isabel retomó su máscara habitual. Volvió a las reuniones con expresiones medidas, a los saludos calculados, a las palabras que dicen mucho sin decir nada. Pero algo en su interior había cambiado. Lucas le había mostrado un reflejo de sí misma que creía extinto. Aún así, no se permitiría flaquear. Quería su cabeza fría para ejecutar lo que venía. Sabía que Álvaro estaba a punto de mover una ficha crucial. Lo sentía en su manera de evitarla, en los correos evasivos, en las miradas que ya no fingían amor. Y ella no pensaba esperar a ser sorprendida. Atacaría primero. Esa misma noche, revisando los accesos a los archivos de la empresa, descubrió algo inquietante. Alguien había entrado a su correo interno desde un dispositivo no autorizado. No era Lucas, era alguien más. Lucía, quizá, o incluso uno de los miembros del consejo. El juego se volvía más sucio. No era solo una batalla matrimonial, era una disputa por el control de una fortuna en juego. Isabel sabía que el mundo de las inversiones millonarias era elegante solo por fuera. Por dentro, era una guerra de cuchillos con sonrisa blanca. Y ella estaba justo en el centro del campo de batalla. Al día siguiente, Lucas regresó con más datos. Había analizado los movimientos de una sociedad pantalla vinculada a Álvaro. Esto no es solo una infidelidad. Están drenando activos de forma sistemática, Isabel. Si no actúas ahora, perderás más que dinero. Ella lo miró largo, en silencio. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía actuar con rabia. Necesitaba precisión, y por primera vez, en su voz se coló una grieta de cansancio. Estoy agotada, Lucas. Esto me está matando por dentro. Él no respondió. Solo se acercó y apoyó su mano sobre la suya, con un gesto limpio, sin exigencias. Y ella no se apartó. El final del día trajo una tormenta intensa. Truenos sobre Marbella, lluvia golpeando los ventanales del ático corporativo. Isabel se quedó sola en la oficina, mirando las luces de los barcos que iban y venían. Pensaba en todo lo que había callado, en todo lo que aún no podía decir. Y en medio de esa introspección, recordó algo que su madre le dijo una vez. El silencio puede protegerte, pero también puede enterrarte. Esa noche, decidió que el silencio ya no era suficiente. Necesitaba acción, pero también necesitaba a alguien que caminara a su lado. Aunque aún no supiera si Lucas era ese alguien, o solo otro espejismo. Había tormentas que no se anunciaban con truenos, sino con silencios. Isabel lo supo cuando recibió un mensaje cifrado en su móvil personal. Un antiguo empleado de la cadena hotelera, alguien que fue despedido durante una reestructuración impulsada por Álvaro, pedía hablar con ella urgentemente.
El encuentro se organizó en una cafetería discreta del centro de Málaga, lejos de fotógrafos, lejos de sospechas. El hombre, visiblemente nervioso, sacó de su mochila un disco duro externo. «Aquí está todo lo que usted no sabe y lo que nunca la dejaron ver», murmuró. Isabel lo tomó sin hacer preguntas. En sus manos podía estar la pieza que faltaba en su rompecabezas. Esa noche, encerrada en su estudio con las persianas bajadas y las luces apagadas, conectó el disco a su ordenador. Lo que encontró la dejó helada. Grabaciones de reuniones privadas, audios filtrados, correos reenviados por error. En uno de los vídeos, captado desde una cámara de seguridad interna, Álvaro aparece sentado con Lucía, riéndose. Isabel no sospecha nada. Mientras siga con sus pastillas, es inofensiva. «Te juro, Lucía, la tengo controlada desde hace años». La risa de ella fue como un zumbido en los oídos de Isabel. Durante minutos, no pudo moverse. Cada segundo del vídeo era una confirmación brutal de lo que ya intuía, pero verlo fue distinto. No era solo dolor, era indignación, porque ahora sabía que su imagen de mujer frágil había sido construida deliberadamente. La aislaron, la desdibujaron, la llenaron de etiquetas para justificar su silencio. Y mientras todos creían que Álvaro la protegía, él la usaba. El archivo contenía además conversaciones con médicos, manipulaciones contables y hasta estrategias de comunicación para minimizar su presencia ante los inversores. Isabel sintió que respiraba veneno. No había sido débil, la debilitaron. No había estado ausente, la desaparecieron. Y ahora, con todo ese material en su poder, lo único que pensaba era cuándo y cómo usarlo. Al día siguiente, pidió una reunión urgente con Pablo, su abogado, y con un técnico en ciberseguridad. Necesitaba verificar que todo lo contenido en el disco fuese legalmente válido. Las pruebas eran irrefutables, pero debían ser usadas con inteligencia. «Esto es dinamita pura», dijo Pablo, mientras revisaba una copia de uno de los vídeos. «Si lo haces público, Álvaro queda destruido, pero también puede intentar arrastrarte con él». Isabel asintió, serena. No había llegado hasta ahí para tener miedo, pero tampoco iba a actuar sin un plan. Aprendió que las grandes batallas no se ganan gritando, se ganan desde el control. Esa misma tarde, almorzó con Lucas en la terraza del Hotel Boutique que acababan de inaugurar en Valencia. Él notó el brillo distinto en sus ojos. «¿Qué pasó?», preguntó sin rodeos. Isabel bajó la mirada y por primera vez le habló sin filtros. Le contó sobre el archivo, sobre las pruebas, sobre los años de manipulación. Lucas no interrumpió, solo escuchó. Al final, dijo una frase que la sorprendió. «Esto no es solo tuyo, Isabel. Esto nos toca a todos los que alguna vez hemos sido silenciados». Ella no sabía qué responder. Por dentro, una parte de ella quería abrazarlo. Otra, aún no se atrevía. Durante la noche, se quedó sola en el jardín de su casa, rodeada de las fuentes iluminadas, las esculturas traídas de Florencia, y el aroma a jazmín que siempre la reconectaba con su infancia. Pensaba en su padre, en cómo él le enseñó a no temer al poder, pero sí a la cobardía. Y Álvaro era, ante todo, un cobarde con traje de líder. El archivo era más que una venganza. Era justicia. Era su historia contada con su voz. Y también era una advertencia para el mundo. Nunca subestimen a una mujer herida que ha decidido levantarse. Antes de irse a dormir, abrió su libreta negra y escribió sin titubear: «Ahora tengo el fuego. Y sabré cuándo encenderlo». No sabía si usaría ese material en público, si lo filtraría a la prensa o si lo presentaría en el consejo. Lo que sí sabía era que ya no tenía miedo, que el archivo le devolvía una versión de sí misma que creía perdida. Y esa versión era peligrosa, libre, decidida, una Isabel que no pedía permiso para existir, ni para pelear, ni para ganar. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras en tus manos pruebas de que alguien manipuló tu vida durante años? ¿Lo enfrentarías o dejarías que el pasado se entierre solo? No todas las traiciones duelen igual. Algunas son tan perfectamente planificadas que, cuando las descubres, no sabes si gritar o aplaudir el nivel de frialdad. Eso fue lo que sintió Isabel cuando descubrió que Lucía, la amante de Álvaro, no era una simple aventura improvisada. Rebuscando entre antiguos registros de empleados, encontró su nombre: Lucía Navarro, es recepcionista del hotel de lujo en Granada. Había sido contratada por Álvaro 2 años antes de convertirse en consultora internacional y había escalado con una rapidez sospechosa. Era una infiltrada. Su carrera en la empresa no era mérito, era parte de un plan. El golpe de realidad no fue solo personal, sino corporativo.
Álvaro no solo jugaba con su vida íntima, también estaba moldeando el entorno empresarial para eliminarla desde dentro. Lucía asistía a reuniones, opinaba sobre inversiones, manipulaba decisiones. Y lo peor, varios miembros del equipo la escuchaban como si fuera una voz autorizada. Isabel comprendió entonces que había permitido una contaminación interna mucho más grave de lo que pensaba. Y no podía permitirse una purga impulsiva. Necesitaba actuar con inteligencia quirúrgica, sin dejar rastros de improvisación. Cada paso debía parecer legal, incluso lógico. Para dar el primer golpe, organizó una reunión falsa de carácter internacional en Londres. Invitó formalmente a Lucía a representarla como especialista en tendencias del mercado europeo, un título que ella misma se había inventado. Mientras Lucía viajaba, Isabel activó una auditoría interna que solo podía realizarse si la consultora no estaba presente. Fue rápida, eficiente y silenciosa. Revisaron contratos, cuentas, correos. Lo que encontraron fue suficiente para redactar un informe demoledor. Lucía recibía pagos mensuales duplicados, comisiones no autorizadas y tenía acceso a fondos de representación sin justificación. La bomba estaba lista. Cuando Lucía volvió, la esperaba una reunión extraordinaria con recursos humanos. La recibió una carpeta sobre la mesa, con una nota sencilla. Por ética empresarial, su contrato será cancelado de inmediato. Ni una palabra más. Ni una discusión. Isabel no quiso verla. No necesitaba una escena vulgar. Necesitaba resultados. Y ese mismo día, envió un comunicado a todo el grupo empresarial reafirmando los valores de transparencia y control. A los ojos del mundo, era una ejecutiva inflexible, pero admirable. Nadie sospechaba el verdadero origen de aquella decisión. Solo Lucas. Y eso la inquietaba y la tranquilizaba al mismo tiempo. Por la noche, Álvaro estalló. «¿Cómo te atreves a despedirla sin consultarme?», gritó mientras arrojaba su copa de vino contra el suelo de mármol. Isabel, imperturbable, se limitó a responder: «La empresa no es tu juguete. Tampoco tu dormitorio». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Él intentó intimidarla, pero ella no retrocedió ni un centímetro. Esa noche durmieron en la misma casa, pero en mundos opuestos. Álvaro no sabía que la caída ya había comenzado, y que la mujer que solía manipular ahora era su juez más severo. Al día siguiente, varios inversores aplaudieron la medida. Consideraron que Isabel había actuado con integridad frente a una situación delicada. Nadie, absolutamente nadie, mencionó la relación entre Lucía y Álvaro. El silencio fue cómplice, y eso le dio a Isabel una ventaja táctica. Podía seguir golpeando sin mostrar la mano. Cada paso, cada decisión, le devolvía un poco más del control que le habían arrebatado. Y aunque el riesgo de represalias era alto, también lo era su convicción. Porque esta vez, no se trataba solo de recuperar el nombre Fuentes. Se trataba de recuperar el suyo. Lucas, como siempre, se mantuvo al margen de los reflectores. Pero en privado, le escribió un mensaje que ella leyó una y otra vez. «Hoy volviste a ser la mujer que muchos temían, y que tú habías olvidado que eras». Isabel no respondió. Solo sonrió, con esa mezcla extraña de alivio y nostalgia. Sabía que aún no era tiempo de abrir su corazón, pero ya no lo sentía cerrado. Porque cuando una mujer se atreve a cortar la raíz de su dolor, es cuestión de tiempo para que vuelva a florecer. La noche del evento con los inversionistas suizos era perfecta para la estrategia de Isabel. Todo estaba cuidadosamente organizado. El salón decorado con piezas de arte contemporáneo, vino de añadas reservadas y una lista de invitados que incluía desde empresarios hasta miembros del gobierno local. El grupo Fuentes presentaba sus nuevas inversiones en experiencias de lujo sostenible, y ella se encargó de abrir la velada con un discurso impecable. A su lado, Álvaro sonreía para las cámaras, pero ya no la tocaba. Ni siquiera fingía afecto. Era evidente para todos los que sabían mirar que algo se había roto, aunque nadie sabía cuánto. Lucas llegó una hora después, elegante, discreto, como siempre. Vestía un traje gris oscuro sin una sola arruga, y sus gestos tenían esa calma que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. Isabel notó cómo varios asistentes se giraban a observarlo. Había algo magnético en su presencia, pero él solo buscaba una mirada, la de ella. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo palabras. Él solo levantó una copa de champagne, y ella respondió con un gesto casi imperceptible. Durante toda la noche, se mantuvieron a distancia, como dos líneas paralelas condenadas a no cruzarse, aunque cada vez más cercanas. Más tarde, tras los discursos y los brindis, Lucas se acercó por fin. «¿Te puedo secuestrar 5 minutos?», le dijo en voz baja.
Isabel asintió y lo siguió hasta una terraza lateral donde no había cámaras ni curiosos. Allí, por primera vez, la formalidad se rompió. Hablaron sin filtros. Ella le confesó que se sentía agotada, que las noches eran largas y los días, una actuación constante. Lucas no ofreció soluciones. Solo escuchó, sin interrumpirla. «Estoy cansada de sostener un imperio con las manos sangrando», dijo ella. Y él, sin apartar la mirada, respondió: «Entonces deja que alguien te sostenga a ti por un momento». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier conversación. Lucas dio un paso hacia ella. Isabel no se movió. Por un segundo, creyó que iba a ceder, que sus labios se encontrarían, que por fin permitiría a alguien tocar esa parte rota que tanto cuidaba. Pero no ocurrió. Justo cuando él se inclinó, ella retrocedió medio paso. «No ahora», murmuró, con la voz temblorosa pero firme. Él no insistió, solo bajó la cabeza y sonrió, con esa paciencia que desarma. «No tienes que explicarte», dijo. «Sé que aún estás en medio de tu guerra». Y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, ya en su habitación, Isabel se quedó de pie frente al ventanal. Observaba las luces de la ciudad, pero su mente seguía en aquella terraza. El noveso, ese instante suspendido, había dejado más huella que cualquier caricia. No era miedo lo que la detuvo. Era lealtad a sí misma, a su proceso, a su momento. Sabía que Lucas no era Álvaro. Lo sabía en cada gesto, en cada palabra. Pero todavía tenía cuentas que saldar antes de entregarse a cualquier cosa nueva. Porque la libertad no se construye solo con coraje, también con tiempos bien elegidos. Al día siguiente, los periódicos publicaron una foto de ambos conversando en la terraza. Sin contacto físico, pero con una complicidad que saltaba a la vista. Álvaro la vio durante el desayuno. Dejó el café sobre la mesa con fuerza. «Tú y ese idiota de Lucas, eso es lo que viene ahora», soltó con desprecio. Isabel lo miró sin inmutarse. «No te interesa. Y si te interesa, es tarde». No hubo gritos, solo una tensión muda que partía el aire como una cuchilla. Él estaba perdiendo el control. Y lo sabía, pero aún no podía imaginar cuán profundo sería el golpe final que se acercaba. Lucas no volvió a mencionarlo. Siguió trabajando con profesionalismo impecable. Isabel lo admiraba por eso. No porque se quedara esperando, sino porque entendía que las heridas no sanan con presión. Él no la apuraba, no la exigía, solo estaba, y a veces, solo estar ya es más que suficiente. Ella no sabía si algún día se permitiría cruzar esa línea, pero sí sabía que, por primera vez en años, alguien la miraba como una mujer entera, no como un problema que resolver o un trofeo que exhibir. La sala de juntas del piso 25 tenía vista panorámica al Mediterráneo, pero ese día, ningún paisaje podía calmar la tensión que se respiraba en el aire. Álvaro había solicitado una reunión extraordinaria con los miembros del consejo directivo del Grupo Fuentes. Su intención era clara: reclamar control total sobre las decisiones de inversión de la empresa. Alegaba que Isabel estaba emocionalmente inestable y que era momento de descomprimirle la carga ejecutiva. Lo decía con palabras suaves, tono de preocupación, pero con los ojos de quien está dispuesto a aplastar lo que se interponga en su camino. Jugaba sucio, y no lo disimulaba. Lo que no esperaba era que muchos de esos directivos ya no estaban de su lado. En las semanas anteriores, Isabel se había acercado uno a uno, con información precisa, propuestas claras y sobre todo, dignidad. No habló mal de Álvaro. Habló de visión, de integridad, de futuro. Les recordó que el apellido Fuentes no era solo un logo, era una historia. Y que esa historia no podía quedar en manos de quien había transformado el lujo en una excusa para enriquecerse a escondidas. La mayoría asintió. Otros, simplemente, prefirieron no perder su lugar en la mesa. Pero el mensaje fue entendido. Álvaro ya no era intocable. El punto más tenso de la reunión fue cuando intentó presentar un documento, supuestamente firmado por Isabel, que lo autorizaba a hacer movimientos financieros sin su aprobación. Ella lo dejó hablar. Luego, con calma, sacó de su carpeta el original, con fecha y firma completamente distintas. «Ese documento es falso», dijo, mirándolo a los ojos. «Y si insistes en presentarlo como válido, me veré obligada a tomar acciones legales». El silencio que siguió fue largo, incómodo, devastador. Álvaro tragó saliva. Nadie lo defendió. Por primera vez en años, estaba solo. Al salir de la reunión, Álvaro entró furioso en su despacho y cerró la puerta con violencia. Rompió un portarretratos, lanzó unos papeles al suelo, golpeó el escritorio. Luego se quedó sentado, respirando con dificultad.
No entendía cómo había perdido el control tan rápido. Como Isabel, esa mujer que había moldeado a su antojo durante años, se le había escapado de las manos como arena entre los dedos. Pero lo peor no era perder poder. Lo peor era que ella no lo había hecho con gritos ni escándalos. Lo había hecho en silencio, con elegancia, y eso lo desquiciaba. Isabel, por su parte, regresó a su oficina sin celebrar nada. Sabía que esto era solo un round más. Aún quedaban movimientos por descubrir, trampas por evitar. En su mundo, un enemigo humillado es más peligroso que uno activo. Por eso, pidió a Pablo reforzar el blindaje legal de todos los activos inmobiliarios del grupo. También solicitó a Lucas revisar nuevamente los flujos de caja de las filiales en América Latina, sospechando que Álvaro podría estar intentando mover fondos fuera del radar. Nadie bajaba la guardia, porque el verdadero poder no se exhibe, se protege. Esa noche, al llegar a casa, encontró una nota escrita a mano sobre su almohada. No terminarás con todo esto sin consecuencias. No estaba firmada. No era una amenaza abierta, pero tampoco era ambigua. Isabel no se asustó. Lo que sintió fue otra cosa, decepción. Porque después de todo lo que compartieron, lo que construyeron, lo que fingieron ser, Álvaro había elegido convertirse en un adversario vulgar. Ya no era su esposo, era su enemigo. Y eso, curiosamente, le dio más claridad que tristeza. Ahora sí sabía con exactitud contra qué estaba luchando. Lucas la llamó al final del día, solo para asegurarse de que estaba bien. No hablaron del trabajo, solo de ella, de cómo se sentía, de cómo estaba durmiendo. Fue una conversación corta, sin urgencias. Pero Isabel se quedó mirando el teléfono durante varios minutos después de colgar. No por romanticismo, por gratitud, porque en medio de todo el ruido, él era una presencia que no exigía, no controlaba, no juzgaba. Y en esa etapa de su vida, eso valía más que cualquier declaración de amor. El lanzamiento del nuevo resort en Ibiza no era solo un evento corporativo, era una trampa cuidadosamente diseñada. Isabel lo había planeado todo en silencio, paso a paso, como si tejiera una red invisible que terminaría por atrapar a Álvaro frente a todos los ojos que alguna vez lo admiraron. El lugar escogido era el más exclusivo de la isla, un complejo de arquitectura vanguardista con vista directa al mar turquesa. Cada invitado fue elegido estratégicamente: periodistas, influencers del mundo financiero, antiguos inversores, miembros del consejo, representantes del gobierno. Nadie supo que la verdadera razón de esa noche no era celebrar, era exponer. Los días previos fueron una mezcla de tensión contenida y movimiento estratégico. Isabel mantenía la calma de un cirujano antes de una operación. Revisó con Lucas cada palabra del discurso de apertura. Ensayó los tiempos, confirmó con el equipo audiovisual que el contenido que presentaría se activara solo con su señal. Nadie del equipo sabía lo que estaba por venir, salvo su abogado y un técnico de confianza. Incluso Lucas desconocía por completo el contenido del vídeo clave. «Hay cosas que prefiero cargar sola, hasta que sea hora de soltarlas», le dijo ella, firme pero con un atisbo de ternura. Y él, respetuoso, no insistió. La víspera del evento, Álvaro apareció con una actitud inesperadamente cordial. Se mostró colaborador, propuso ideas de último momento, incluso intentó besarla delante del equipo. Fue tan evidente el intento de show que ella apenas movió la cabeza y le sonrió con esa frialdad elegante que ya dominaba con perfección. Él sospechaba que algo se estaba gestando, pero no sabía qué ni cómo. Era como un animal acorralado que aún no decide si escapar o atacar. Isabel lo dejó hacer. A cada paso que daba, él cavaba más profundo el agujero que ella había preparado con paciencia quirúrgica. El día del evento llegó. Isabel se vistió con un traje blanco que rompía con todos los códigos tradicionales de la gala. Sin joyas llamativas, sin adornos. Solo ella, sobria y poderosa. Lucas la esperó en el lobby. Al verla, simplemente dijo: «¿Estás lista?». Y lo estaba. Cuando subieron al escenario principal para dar la bienvenida, los flashes no paraban de dispararse. Isabel habló con seguridad, presentó los avances del grupo, agradeció a los socios, elogió el trabajo de Álvaro. Cada palabra sonaba como una caricia, hasta que, justo antes de cerrar, dijo: «Pero hay algo más que necesito mostrarles esta noche. Algo que define lo que somos como empresa y como personas». Las luces bajaron. El telón digital se encendió. Lo que vino después fue una sucesión de clips, correos, audios y registros de transferencias. Imágenes de Álvaro y Lucía conspirando, riéndose, manipulando. Grabaciones de sus palabras despreciándola, burlándose de su salud,
usando el nombre Fuentes como escudo para sus robos. Durante minutos, nadie respiró. Álvaro, congelado, no entendía si debía correr o disimular. Cuando el vídeo terminó, Isabel alzó la mirada y dijo: la transparencia no es una estrategia. Es una promesa. Y yo no rompo promesas. No gritó. No lloró. No se quebró. Fue perfecta. Álvaro intentó hablar. Pero ya era tarde. Algunos inversores se levantaron de sus asientos. Otros murmuraban. Los flashes cambiaron de objetivo. Ya no eran fotos de una celebración. Eran imágenes de una caída en directo. El equipo de seguridad, previamente instruido por Isabel, se acercó discretamente para escoltarlo fuera del salón. No hubo forcejeo. No hubo gritos. Solo la vergüenza pública de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por codicia. Isabel permaneció inmóvil. Su rostro no reflejaba venganza, sino liberación. Como si, al fin, hubiera podido respirar sin el peso del miedo. Esa noche, cuando todo terminó, Lucas la encontró sentada sola en una de las terrazas del resort. No dijo nada, solo se sentó a su lado. Isabel lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, dejó caer la cabeza sobre su hombro. Ahora sí, ahora empieza mi vida, susurró. Él no respondió. No hacía falta, porque el silencio, por fin, ya no era un refugio, era paz. ¿Y tú? ¿Esperarías el momento perfecto para mostrar la verdad? ¿O dejarías que el tiempo se encargue solo? ¿La frialdad es más poderosa que la rabia? Las noticias se esparcieron como pólvora. En menos de 24 horas, el escándalo había llegado a los principales portales económicos. Las redes sociales ardían y los medios tradicionales hablaban de la humillación empresarial del año. Álvaro Ortega, una figura hasta entonces respetada en el mundo de las inversiones y el turismo de alta gama, era ahora sinónimo de fraude y traición. Pero más impactante que sus actos fue quien lo expuso: su esposa, Isabel Fuentes, una mujer a la que muchos habían considerado solo un apellido elegante. La caída no fue silenciosa. Fue pública, brutal, irrefutable. Desde su oficina en la torre corporativa de Marbella, Isabel observaba el mar con una calma que no sentía en años. No celebraba, no reía, no bailaba sobre los restos de su adversario. Solo respiraba, porque después de tanto tiempo sobreviviendo, por fin podía empezar a vivir sin mirar atrás. Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas, antiguos aliados, nuevos interesados en invertir. Hasta marcas de lujo querían asociar su imagen a la de una mujer que supo vengarse sin perder la elegancia. Pero ella no contestaba aún. No tenía prisa. Su poder ya no dependía de ninguna aprobación externa. Álvaro, mientras tanto, se refugiaba en la casa de campo de un amigo, fuera del radar, lejos del ruido. Lucía había desaparecido sin dejar rastro. Lo abandonó apenas vio que los contratos firmados con su nombre ya no tenían ningún valor. Ninguno de los socios que lo rodeaban semanas antes contestaba sus llamadas. El hombre que había construido una fachada de líder indestructible se encontraba solo, en ruinas, atrapado por su propio ego. Isabel no lo odiaba. Ya no. Lo miraba con la distancia emocional con la que se observa una estatua derrumbada. Un monumento de vanidad, vencido por la verdad. Los empleados de la cadena hotelera comenzaron a enviarle mensajes personales a Isabel. Algunos agradeciendo por haber puesto fin a años de abusos y favoritismos. Otros confesando que siempre supieron que algo no cuadraba, pero no se atrevían a hablar. Los que la habían subestimado, ahora la alababan. Y aquellos que alguna vez la silenciaron, callaban por vergüenza. La empresa comenzaba una nueva etapa. Y aunque aún quedaban muchas piezas por reacomodar, el centro de gravedad había cambiado. Ahora, todos sabían que la dueña del imperio no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Una reunión extraordinaria fue convocada por el Consejo para formalizar la destitución definitiva de Álvaro. Él no se presentó. Pablo, el abogado de Isabel, entregó toda la documentación legal que sellaba el proceso. Ningún voto en contra, ninguna abstención. En menos de 30 minutos, el hombre que intentó despojar a Isabel de su identidad empresarial quedó fuera de todo. El apellido Ortega, que durante años había adornado la papelería oficial del grupo, fue removido sin ceremonia. Porque el poder, cuando es legítimo, no necesita aplausos para ser ejercido. Solo necesita justicia. Esa misma noche, Isabel caminó sola por los jardines del hotel de Ibiza donde todo estalló. Los reflectores estaban apagados, pero las farolas dibujaban siluetas suaves sobre la piedra blanca. Llevaba un vestido azul, sencillo, sin joyas. Ya no necesitaba demostrar nada. A lo lejos, escuchó unos pasos. Era Lucas. Se detuvo al verla,
esperando una señal. Isabel se acercó. No dijo palabra. Solo lo miró. Y esta vez, no hubo duda. No hubo barreras. Lo besó. No como un premio, no como una rendición. Lo besó como quien elige, con absoluta libertad, empezar una historia sin lastres. Volvieron al salón principal, donde aún quedaban copas sobre las mesas y ecos de conversaciones recientes. Al entrar, varios empleados comenzaron a aplaudir. Un aplauso espontáneo, sin guión, sin cámaras. Uno de ellos gritó desde el fondo: «Por todas nosotras, Isabel». Y ella, por primera vez, sintió el peso real de su historia. No era solo venganza, era reparación, era ejemplo, era una mujer reclamando su lugar en un mundo que, durante años, intentó reducirla al silencio. Y ese aplauso, más que una ovación, era una bienvenida. El amanecer en Ibiza no se parecía a ningún otro. El cielo teñido de rosa claro y el murmullo suave del mar componían una escena que, por primera vez en mucho tiempo, no parecía ajena a Isabel. Caminaba descalza por la arena aún fresca, sintiendo cada grano bajo sus pies como si fueran parte de una ceremonia íntima. No había fotógrafos, no había asistentes, no había discursos ni promesas. Solo ella, con un vestido de lino suelto y el viento cálido en el rostro. A su lado, sin necesidad de palabras, caminaba Lucas. La acompañaba no como salvador, ni como amante simbólico, sino como un testigo silencioso de su libertad. Su presencia no pretendía salvarla, solo acompañarla mientras ella recuperaba lo que nunca debió perder, su dignidad. Esa mañana no solo marcaba el fin de una era el nacimiento de otra. El apellido Fuentes, tantas veces usado como adorno de lujo en invitaciones y contratos, ahora tenía alma, historia y peso propio. Ya no arrastraba el eco de un matrimonio enfermo ni la sombra del hombre que había intentado arrebatarle todo. La cadena hotelera no solo sobrevivió, se transformó. Las inversiones volvían a fluir con fuerza. Las marcas de alta gama se acercaban con respeto. Pero eso, para Isabel, era secundario. Su victoria no se medía en cifras ni en propiedades, sino en algo que ningún balance podía registrar: haber vuelto a ser dueña de sí misma. Lucas se detuvo frente al mar y le tomó la mano, con la ternura de quien no exige nada. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. Durante años temió este momento. No por debilidad, sino por una falsa idea de que el reencuentro con uno mismo siempre debía suceder entre ruinas. Sin embargo, ella había reconstruido su casa interior piedra por piedra, sin que nadie lo notara. Lucas era parte de ese proceso, sí, un hombre que no la empujaba ni la arrastraba. Estaba allí, caminando a su ritmo. Isabel ya no quería ser salvada por amor. Quería amar sin dejar de ser ella. Y por primera vez, sentía que eso era posible. Regresaron al resort caminando entre silencios cómplices. En el vestíbulo, empleados y directivos la saludaban con sonrisas genuinas. Nadie la trataba como una celebridad caída en desgracia o como una millonaria inalcanzable. La veían como un faro, una mujer que había resistido el naufragio sin perder la elegancia. Cuando se ofrecieron a servirle el desayuno, ella negó con dulzura. «Hoy quiero hacerlo con mis manos», dijo. Y lo hizo. Preparó el café, partió el pan, cortó las frutas. Porque después de tanto control, tanto protocolo, tanto blindaje emocional, lo simple era lo más lujoso que podía permitirse. Ya en su oficina, frente al mar, revisó los últimos movimientos financieros de la empresa. Todo avanzaba, las reservas crecían, las alianzas internacionales se consolidaban, y los nuevos inversores confiaban plenamente en su liderazgo. Firmó 3 contratos estratégicos esa mañana, pero al dejar el bolígrafo sobre la mesa, no sintió euforia. Sintió paz. Esa paz silenciosa de saber que el verdadero poder no es gritarlo al mundo, sino vivirlo sin la necesidad de defenderlo. El lujo de Isabel ya no estaba en yates ni en relojes, sin mirar su reflejo y no tener que pedir perdón por lo que veía. Por la tarde, se perdió entre los pasillos del spa, como una más. Saludó al personal, escuchó sugerencias, preguntó por las familias de cada uno. No había guión. Era una mujer real, tocando el suelo con los pies. Algunos la miraban con esa mezcla de admiración y respeto que solo despiertan las personas que logran reinventarse. ¿Cómo hizo para no quebrarse?, murmuraban algunos. Pero Isabel no respondía. No era necesario. Su serenidad hablaba por ella. Cada arruga en su rostro, cada decisión que tomó en silencio, eran un manifiesto. No tenía que justificarse ante nadie. Había vivido para contarlo. Y eso bastaba. Al anochecer, volvió a la playa. Esta vez sola.
Se quitó las sandalias, sintió la arena fría y caminó hasta donde el agua apenas tocaba sus tobillos. Levantó la vista al cielo y respiró. No pensaba en Álvaro, ni en Lucas, ni siquiera en la empresa. Pensaba en esa versión de ella que un día se tragó el llanto para no incomodar. En la joven que bajaba la cabeza para evitar conflictos. En la esposa que se culpó por no ser suficiente. Todas esas Isabels habían muerto en diferentes momentos, y ella les agradecía el camino recorrido. Pero ahora era otra. Una mujer que aprendió que el dolor no te define, pero puede enseñarte quién eres. Lucas llegó minutos después, con 2 copas de vino y sin decir palabra. Se sentó a su lado y le tendió una copa. No era un brindis por la victoria. Era un gesto íntimo, casi sagrado. Nunca imaginé que vería algo así desde este lado, dijo él, mirando el horizonte. Isabel lo miró de reojo, con una dulzura nueva, serena. Yo tampoco imaginé que volvería a sentirme en paz, respondió. Y esa palabra, paz, fue como una llave invisible que abrió un nuevo capítulo en su historia. No hubo fuegos artificiales. Solo un beso, largo, tranquilo, limpio, como quienes han entendido que el amor verdadero no pide, no pesa, solo acompaña. El primer lunes tras la caída de Álvaro, Isabel despertó antes que el sol. El silencio del ático no la inquietó como antes, ahora le pertenecía. Abrió los ojos lentamente y por un momento no supo si era realidad o un sueño haber sobrevivido a todo. El aire tenía otro peso, uno liviano, nuevo. Ya no había trampas esperando en correos cifrados, ni frases envenenadas disfrazadas de consejos maritales. Por primera vez en décadas, no tenía que protegerse de nadie. Su cuerpo lo sabía. Su respiración era distinta. Se sentó en la cama, estiró los brazos y miró hacia el ventanal que cubría la pared entera. El cielo todavía estaba gris claro, como si el día también estuviera en proceso de renacer con ella. Se duchó sin prisa, eligiendo por primera vez en años sus movimientos sin que nadie esperara algo de ella. Se peinó sin pensar en si se vería demasiado imponente o demasiado rígida. Tomó un conjunto de lino blanco, simple, fresco, y caminó descalza por la madera tibia hasta la terraza del ático presidencial del resort. Allí estaba el mar, tan inmenso como su nueva libertad. El reflejo del sol comenzando a bañar las aguas parecía un guiño del destino, una afirmación silenciosa. Habías perdido casi todo, menos a ti. Y eso, ahora lo sabía, era suficiente para empezar otra vez. El desayuno llegó como una ceremonia íntima. Pan tostado con aceite de oliva, frutas frescas, café intenso y negro. Lo sirvió ella misma. No había asistentes, ni estilistas, ni asesores marcando la agenda. Minutos después, apareció Lucas, descalzo, aún despeinado, con esa tranquilidad de quien no necesita fingir. ¿Dormiste bien?, preguntó, y ella solo sonrió, con una sonrisa que era respuesta, confesión y alivio a la vez. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una tregua emocional. Ninguno preguntó por Álvaro, ni por las acciones en bolsa, ni por los medios. En ese desayuno sin ruido, Isabel comprendió que su poder ya no estaba en demostrar nada, sino en simplemente ser. Terminando el café, caminó sola por los pasillos del resort. Saludó al personal, por su nombre, con mirada directa y palabras sinceras. No era un gesto político, era humano. Las personas no la miraban como una celebridad caída ni como la dueña inalcanzable. La miraban como una mujer que sobrevivió, en lugar de volverse fría, se volvió real. Durante años, Isabel había sostenido su imperio con los dientes apretados, bajo vestidos de alta costura y detrás de discursos perfectos. Hoy, su mayor victoria era estar caminando con calma, sabiendo que había recuperado algo que no se ve, pero se siente, la coherencia entre lo que era y lo que mostraba. Antes del almuerzo, recibió una invitación oficial en su bandeja de entrada. Una cumbre internacional sobre liderazgo femenino en Madrid. Con una nota personal. Queremos escuchar su historia, no por el escándalo, sino por su forma de mantenerse digna cuando todos esperaban su caída. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos por un instante. No por orgullo, sino por gratitud. Había llorado en silencio demasiadas veces, y ahora el mundo no la aplaudía por su apellido, ni por su riqueza, sino por su fortaleza. Esa clase de reconocimiento no se compra con millones. Se conquista, paso a paso, herida tras herida, palabra tras palabra. Por la tarde, eligió regalarse algo que en otros tiempos habría considerado frívolo. Un tratamiento en el spa frente al mar, sin interrupciones. Cerró los ojos al recibir el masaje, y cada músculo parecía contarle su propia versión de lo vivido.
Su espalda, tensa desde hacía años, por fin se rendía. Su cuello, siempre erguido por obligación, ahora se relajaba por voluntad. Al salir, no quiso volver a revisar correos ni agendas. Caminó hacia la playa, descalza, con un vestido de lino que el viento acariciaba como si también celebrara su transformación. Ya no corría, ya no huía, ahora simplemente avanzaba. Lucas llegó al atardecer, con 2 copas de vino blanco, y se sentó a su lado en la arena. No había urgencia en su gesto, solo presencia. Le tendió una copa, y brindaron sin necesidad de palabras. Ella lo miró de reojo. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?, preguntó él. Isabel no respondió de inmediato. Miró el horizonte como si aún necesitara confirmarlo dentro de sí. Luego asintió, y dijo con firmeza, sí. Lo hice por la mujer que dejé enterrada hace años. Y por la que merezco ser ahora. El brindis no fue una celebración. Fue una consagración. La coronación silenciosa de alguien que aprendió a reinarse a sí misma. Cuando el sol empezó a fundirse con el mar, Isabel se puso de pie. No buscó dramatismo. Solo caminó hacia el agua con la certeza tranquila de quien ya no tiene que demostrar nada. El mar la recibió sin resistencia. Cuando el agua le llegó a la cintura, cerró los ojos y se quedó allí. Sin prisa, sin testigos. No era un gesto simbólico para nadie más. Era para ella, como si las olas pudieran limpiar cada resto de culpa, de rabia, de miedo. En esa playa donde antes había tramado una venganza, ahora celebraba su libertad. Había dejado de ser la esposa de... Había dejado de ser la víctima de... Ahora era, simplemente, Isabel. ¿Pensaste que esta historia fue fuerte? Entonces espera a ver lo que hizo una mujer cuando descubrió que su esposo había planeado un viaje secreto con su amante. Lo que él jamás imaginó era que ella ya los estaba esperando en la misma habitación del hotel. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Mi marido se escapó de viaje con su amante. Haz clic ahora y descubre cómo terminó esa noche, porque algunas venganzas se planean en silencio, pero se ejecutan con clase. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.